Muchas gracias, Patti, y un abrazo a todas. Veo muchas mujeres conectadas. De verdad es un privilegio para mí compartir con ustedes esta tarde, sobre todo en Aglow, que yo siempre digo es mi casa porque fue el lugar donde el Señor me restauró y me levantó y siempre estoy agradecida con el Señor cuando me trae nuevamente al Ministerio Aglow, junto a mujeres maravillosas que han edificado mi vida. Esta semana yo veía fotos de tiempos pasados, de algunos años, y me veía ahí a la par de Connie Morales, la presidenta de Aglow, y yo le decía, siempre estuve ahí como un Eliseo, aprendiendo de ella muchas cosas. Yo no sabía que realmente era un entrenamiento para lo que el Señor iba a traer a mi vida, pero le doy gracias. Patti ha sido una mujer que siempre has estado a mi lado, siempre levantándome los brazos y cada una de las mujeres a luz son mujeres muy especiales, llenas del Espíritu Santo y que han bendecido no solo a mí, a muchas mujeres. Así que bendecida y privilegiada de compartir con ustedes este tema que me impactó realmente la aceptación que tuvo, porque yo creo que todos estamos necesitando una palabra de aliento, de esperanza en medio de lo que hemos estado viviendo. Todos estamos, ¿cómo salgo? ¿Cómo puedo obtener paz? ¿Cómo puedo yo recobrar esa paz que he perdido? Porque hemos vivido estos últimos años como que si estuviéramos en jaulas hechas de ansiedad y de temor y angustia. Hemos estado muchos pasando por intensas tribulaciones y pruebas. Y sin embargo, yo quiero decirles, estas pruebas no vinieron para destruir, estas pruebas que hemos estado pasando, estas tribulaciones no vienen para destruir, son el redireccionamiento de Dios para llevarnos a vivir una vida realmente de plenitud. Y Él ha estado sacudiendo todo lo que puede ser sacudido para que permanezca lo inconmovible, dice la palabra. Así que ninguno de nosotros creo que es ajeno a estos tiempos turbulentos que hemos estado viviendo. No solo los efectos de la pandemia, las consecuencias de la pandemia, sino también las pérdidas personales, pérdidas económicas. Hemos estado muchos con decepción, con frustración, con desánimo, y yo creo que el Señor quiere que nosotros empecemos a ver todos esos problemas, todas esas situaciones a través de los ojos de Dios, para que entonces podamos recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo veía que la ansiedad nos puede llevar a dos cosas: o nos acerca a Dios o nos aleja de Dios. Porque muchos por las mismas situaciones que han vivido han culpado a Dios y se alejan de Dios, aún sintiendo ansiedad, temor y tantas cosas. Y yo creo que lo que ahorita necesitamos es acercarnos a Dios. El diccionario define la ansiedad como un estado de agitación o zozobra, un doble ánimo. Es una palabra griega merima que significa una mente dividida, y yo creo que es una emoción tan negativa que muchos han estado sintiendo, que no es una señal de debilidad, sino que es simplemente el resultado de vivir en un mundo que está cambiando, un mundo que nos está desafiando, y esta ha sido una temporada de grandes adversidades, pero no podemos perder en este momento el valor, el ánimo, la fe. Necesitamos realmente permitirle a Dios que en medio de estas temporadas de opresión podamos fortalecernos mucho más. ¿Y cómo podemos hacerlo para poder superar la adversidad? Jesús dijo en Juan 16:33, les dijo a sus discípulos: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Yo creo que esto puede traernos realmente una perspectiva de lo que Jesús estaba hablando acá. Yo estoy con ustedes
Sí, en el mundo tendrán aflicción, no se preocupen, no se angustien. Hay un medicamento, creo yo, muy efectivo para combatir la ansiedad y se llama cristomicina. Y esta es la respuesta para el estrés y la ansiedad. Y yo pensaba, sí, muchas personas están ahora dependiendo de ansiolíticos, dependiendo de medicamentos, de narcóticos para poder dormir, para poder estar tranquilos. Sin embargo, hay una medicina que no falla y no es la medicación, sino el maestro, ¿verdad? La presencia de Cristo en nosotros es nuestra seguridad y creo que podemos tener paz en medio de las presiones y la turbulencia. Hace unos días yo pude experimentar esto porque justo en los días que el huracán Julia estaba azotando Centroamérica, el día que anunciaron que iba a pasar por Guatemala, a entrar a Guatemala, yo venía de Belice y pensamos que iban a cancelar los vuelos, que iban a cerrar el aeropuerto, pero no lo hicieron. El vuelo salía de Belice a las 5 de la tarde. En medio del vuelo, pues nos encontramos con la tormenta, empezó la turbulencia, luego, son 45 minutos apenas de vuelo de Belice a Guatemala, pero el piloto anuncia, es imposible aterrizar, les rogamos tener calma, voy a tener que levantar nuevamente el vuelo para ver en qué aeropuerto podemos aterrizar. Y se puede imaginar escuchar algo así, obviamente uno se empieza a llenar de ansiedad y empieza a sentir temor y vienen tantas cosas, ¿verdad? En ese momento, pero de verdad yo pude experimentar que sí en un momento como que quise salirme, ¿verdad? De ese lugar de paz, pero en el momento retomé, empecé a orar y me puse audífonos y puse alabanza en mi teléfono. Creo que eso trajo a mí mucha paz y eso nos sucede muchas veces en la vida cuando estamos enfrentando esas situaciones. Así que yo quiero darles hoy unos consejos. ¿Cómo supero la ansiedad? Número 1, supero la ansiedad cuando yo entiendo que Dios es bueno. Esto es algo que ha estado en mi corazón por mucho tiempo, desde el año pasado, cuando yo estoy enfrentando un diagnóstico de cáncer de colon. Obviamente una gran sacudida, un diagnóstico que pudo haberme sacado de ese lugar de paz, caer en ansiedad, temor. En ese momento, yo escucho al Señor que me dice que Él sigue siendo bueno y me lo dice a través de una canción que ha estado sonando mucho, que habla de la bondad de Dios y dice que la bondad de Dios nos persigue. Y fue el saber que Dios es bueno, el saber que no me iba a negar nada, nada bueno, que Él estaba en control de toda esta circunstancia. Y yo empecé a aprender realmente la bondad de Dios, la pude experimentar en mi vida. Y sí fue en tiempos donde Él tal vez probó mi fe, Él sacó muchas cosas de mí en ese tiempo, mucha fortaleza, más fe, pero yo creo que nuestra capacidad para la ansiedad es confiar en lo que Dios está haciendo en medio de nuestras circunstancias. El saber que Dios es bueno me hizo creer que Él definitivamente sabía por qué había enviado esta prueba a mi vida y por qué Él la estaba permitiendo, pero que nada de eso era ajeno a Él, que Él seguía en control. Y yo creo que cuando nosotros, en medio de nuestras circunstancias difíciles, dependemos mucho de esa capacidad de recordar quién es Él, quién es Dios y lo que ha hecho en nuestra vida en el pasado y lo que Él ha prometido hacer en el futuro. Y yo creo que nunca debemos dudar en medio de cualquier situación que Dios es bueno, que Él se goza en hacernos el bien porque nos ama, porque es un Padre amoroso. Dice la palabra en Nahum 1:7, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Yo creo que creer que Dios es bueno
es la roca de la cual nosotros podemos aferrarnos. Es esa roca que aplasta el temor cuando nosotros estamos enfrentando ese tipo de situaciones. Podemos estar firmes en medio de las tormentas. La palabra bueno está en la Biblia 720 veces y está en 655 versículos. Sabemos que Dios es bueno y sabe, las temporadas cambian, el mundo cambia, todo cambia. Es lo que hemos estado experimentando después de la pandemia, muchos cambios. Y eso nos ha dejado a muchos inseguros, con incertidumbre. Mucha gente está cayendo en ansiedad, en depresión, en angustia, precisamente por esto. Pero si nosotras tenemos la certeza de que Dios es bueno, las estaciones pueden cambiar, pero Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios todopoderoso que abrió el mar rojo y hizo pasar a su pueblo en seco. Y Dios definitivamente tiene para nosotros cosas buenas que vale la pena esperar. El campo de batalla en nuestra vida no son nuestras circunstancias. El verdadero campo de batalla está en nuestra mente. Y cuando nosotros permitimos que esas mentiras del enemigo penetren en nuestra mente y bajen a nuestro corazón, ahí germina y ahí empieza una serie de cosas que pueden traer hasta enfermedad y muerte, muchos suicidios en medio de estos 2 años que hemos estado viviendo tantas sacudidas y tantas pruebas tan difíciles. Pero nosotros necesitamos entender que tenemos la mente de Cristo y que es una mente de victoria y que Dios es bueno, y es el saber esto va a proteger nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente de esos ataques del enemigo. ¿Sabe? Yo he visto que muchas personas que están ahora en ansiedad es porque están escuchando otras voces. Están escuchando las noticias, están escuchando las voces de otras personas que en lugar de animarlos, en lugar de levantarlos, simplemente traen más desánimo, traen más negatividad y definitivamente no es la manera en que nosotros podemos salir de estos estados de ánimo. Creo que la bondad de Dios no depende de las personas, no depende de mis sentimientos, no depende de mis circunstancias, porque ser bueno es la identidad del Padre. Esa es la identidad de Dios, ser bueno. Yo creo que puedo decir en medio de cualquier situación difícil que esté enfrentando en este momento, mi Dios es bueno y está lleno de misericordia para conmigo. Cuando Moisés le pidió a Dios en medio de un tiempo también turbulento, muéstrame tu gloria. Oiga la respuesta de Dios para Moisés. Éxodo 33, 19 dice, voy a darte pruebas de mi bondad. Mire, él no le dijo, si me estás pidiendo mi gloria, pues experimenta mi gloria. No, Dios le dice, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Esa es la verdadera identidad del Padre. Él es bueno y cada día quiere darnos muestras de esa bondad. Podemos descansar seguros en la bondad de Dios porque Él nunca cambia y siempre es bueno. Y puedo tener la seguridad que en medio de lo que pueda estar experimentando está cuidando de mí. Una de las cosas que a mí me sostuvo en medio de estos tiempos turbulentos que enfrenté el año pasado fue que alguien me dijo que Dios le había puesto a orar por mí. Y me dijo, Maggie, no sé qué estás pasando, Dios me puso a orar por ti. Y una sola palabra me dio el Señor y me dijo, nada que yo no pueda resolver. Cuando ella le preguntaba qué le está pasando a Maggie, Dios le dice, nada que yo no pueda resolver. No saben cuánta paz me dio eso, porque supe que Dios estaba en control de toda circunstancia, que estaba permitiendo esto en mi vida con un propósito. Y aquí estoy, viva con un futuro por delante, dando testimonio de esa bondad.
dando testimonio de un Dios que es poderoso para revertir cualquier diagnóstico médico, para revertir cualquier situación, problema, por dura que sea. Él nos pasa por el fuego, pero lo hace con el propósito de que brillemos para su gloria. Y eso era precisamente lo que Moisés estaba experimentando. Moisés pidió ver la gloria de Dios y Dios prometió mostrarle a Moisés su bondad. Y la gloria de Dios radica en esa bondad. Cuando Moisés vio la gloria de Dios, su primer entendimiento fue, Dios es bueno. Si no sabemos que Dios es bueno, yo creo que no sabemos nada de Él. David decía, mire, los salmos son realmente, yo digo, un antídoto para la ansiedad porque están tan llenos de tanta paz, David experimentó tantas situaciones difíciles, pero en medio de eso él seguía diciendo, pero yo confío en ti. En el Salmo 23:6, David dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Esa era la seguridad de David. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, sin importar lo que yo esté viviendo. Yo veía esa palabra, me seguirán, esa palabra seguir. Es una palabra hebrea, radaf, que significa perseguir con intención, significa alcanzar. Y entonces entendí por qué esta canción dice, su bondad me persigue, porque Él nos persigue con su bondad. Nosotros podemos sentirnos solos, sentir que Él se alejó de nosotros, que no me escucha, que no lo veo por ningún lado cuando estoy pasando por momentos que traen tanta incertidumbre a mi vida. Pero David decía, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Es esa bondad, es esa misericordia que nos persigue con la intención de bendecirnos, con la intención de darnos paz en medio de las tormentas, con la intención de quitar todo espíritu de temor y toda ansiedad que podamos estar sintiendo, todo presentimiento. David estaba alineado con el corazón de Dios y entonces operaba desde una posición de confianza en Dios, plena y absoluta, en que Dios es bueno. Por eso dijo, su bondad me persigue. Así que en el Salmo 27:13 al 14, David vuelve a decir, pero de una cosa estoy seguro, que he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Yo leí este salmo y lo sentía como una invitación de parte de Dios a alcanzar y abrazar esa bondad y esa misericordia. Mire, durante este tiempo estuve en Quetzaltenango hospedada en la casa de unos amigos médicos, que fue el lugar donde me atendieron, y ellos se asombraban de ver que yo podía tener tanta paz. Tal vez pensaron que yo iba a explotar en llanto, que iba a estar tal vez desanimada, frustrada, no sé. Yo estaba llena de paz. Estaba llena de paz porque entendí que Dios es bueno y que definitivamente Él no me iba a dar algo que Él no quiera darme, porque esa es la identidad del Padre, ser bueno. Y Dios nos está invitando a nosotros a que abracemos esa bondad. Cuando estamos firmemente edificados en esa roca que es Cristo, incluso en medio de problemas o situaciones difíciles, ¿sabe qué he experimentado yo? Que el temor ya no tiene cabida en mi mente, ya no tiene cabida en mi corazón, porque esa roca que es Cristo ha aplastado el temor, ha aplastado la ansiedad, ha aplastado la incertidumbre, y yo puedo confiar plenamente en Él, en que Él tiene el control. ¿Y sabe qué me enseñó a mí todo lo que pude experimentar el año pasado? Fue un nuevo nivel. Era como empezar a vivir en lo sobrenatural, era como empezar a ver, mis ojos se abrieron a una nueva dimensión espiritual de quién es Dios y lo que Él quiere para mí. Y eso me da paz. Así que, número 2, dije número 1, supero la ansiedad cuando entiendo que Dios es bueno. Y número 2, supero la ansiedad cuando me aferro a las promesas de Dios escritas en su palabra.
Mire, yo creo que es lo mejor que podemos hacer cuando estamos pasando esos tiempos turbulentos, cuando nos estamos llenando de ansiedad, el leer los salmos. El Salmo 119, 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, decía David. Imagínense, él está diciendo, o sea, si está esto ahí en la palabra escrito es porque Dios sabe que nosotros lo necesitamos. Él sabe que van a haber momentos de mucha ansiedad, que las situaciones difíciles van a traer ansiedad a nuestra vida, pero Él mismo nos da la respuesta en su palabra. Y David decía, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Yo decía, wow. Nos está dando la medicina, nos está dando lo que necesitamos cuando estamos llenos de ansiedad. Y la ansiedad relacionada con el estrés, ¿sabe? En este tiempo ha llegado a ser tan familiar, es algo como que ya parte normal de nuestra vida, la estamos aceptando en lugar de nosotros mismos con la palabra, ¿verdad? Hacer que esos espíritus de temor y ansiedad se vayan de nosotros. Y yo veía que se ha incorporado tanto en nuestra vida diaria como resultado de la incredulidad. Realmente, hace un tiempo publiqué un tema sobre la ansiedad de un pastor y hubo alguien él decía que la ansiedad era un pecado. Y pues hubo alguien que empezó a contradecir que no era posible que la ansiedad fuera un pecado, pero él decía, es un pecado porque es dejar de confiar en Dios, es en lugar de darle lugar a la fe, le estoy dando lugar a la incredulidad. Estoy dudando de que Dios sea bueno, estoy dudando de que Dios pueda hacer algo por mi circunstancia o por mi problema. Y la dura verdad es que cuando nosotros estamos ansiosos, estamos demostrando falta de fe. No confiamos en Dios y ¿sabe qué hacemos? Sobre todo las mujeres que tendemos a querer siempre el control. Tomamos el control y pensamos que somos nosotras las que tenemos la razón. Es que no sabe lo que estoy pasando. Es que no sabe lo que estoy viviendo. Es que si usted estuviera viviendo lo que yo estoy viviendo, esas son las respuestas que a mí me han dado muchas veces, pero realmente es porque no confiamos en Dios y en lugar de eso tomamos el control creyendo que de alguna manera nosotras podemos resolver el problema y que podemos cuidar de nuestras vidas mejor de lo que Dios lo puede hacer. Y definitivamente, pues sí, eso pues no es nada que a Dios le agrade, porque lo que Él ha dicho es que confiemos en Él, que confiemos en su favor, en su misericordia para con nosotros, que su misericordia es nueva cada mañana. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Creo que esto para mí ha sido algo en mi vida tan real que yo le he dicho al Señor, el único lugar donde yo voy a llorar es a tus pies. Y muchas veces vengo tal vez a punto de entrar en esa ansiedad, en esos momentos, ¿verdad? En que uno no sabe cómo va a salir de ciertas situaciones. Y sabe, lo mejor que yo he encontrado es lo que David encontraba, es la alabanza, es la adoración. Eso calma nuestra mente, calma nuestras emociones y podemos entonces empezar a experimentar esa paz. Cuando no conocemos el corazón de nuestro maestro, nosotros enterramos en el miedo lo que deberíamos multiplicar por medio de la fe. Y creo que definitivamente no podemos permitir que esos sentimientos de incredulidad vengan a nuestra vida, porque eso nos destruye. El antídoto para los pensamientos, para las emociones negativas, es simple. Es creer en su palabra y obedecerla. David decía, se deshace mi alma de ansiedad. Y le pedía, y su oración era, susténtame según tu palabra. Sus promesas, ¿sabe qué? Las promesas escritas en su palabra no son una retórica,
abstracta o ideas meramente buenas. No son una conferencia motivacional que nos diga, sí, tenga ánimo, levántese. ¿Sabe qué es? Son reales, son verdaderas, son confiables, son vida y son paz. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice Primera de Pedro 5, del 6 al 7, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Otra vez vemos que si está ahí, que hay ansiedad, que va a haber momentos de ansiedad, entonces quizás no es malo sentir ansiedad. Él sabe que somos humanos, que somos débiles, que somos imperfectos, pero de la misma manera nos da el antídoto, nos da la salida. Y dice, ¿cuál es la mejor manera? Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y sabe que yo veía eso, poner en las manos de Dios es simplemente yo descargarme, es decirle, Señor, aquí está, yo no puedo cargar esto, porque no fuimos diseñados para llevar cargas. Por eso la palabra dice que la unción pudre los yugos, y el deseo de Dios es que nosotros no llevemos cargas, porque muchas veces estamos llevando, ¿verdad? Esos pesos que nos agobian, estamos cargados de estrés indebido, estamos cargados de ansiedad, y Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. O sea, hay un lugar donde encontrar descanso, hay un lugar donde encontrar paz, y no hay mejor. Por eso decía, la mejor medicina se llama cristomicina, ¿verdad? Porque Él ya pagó en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener esa paz. Nuevamente David dice en el Salmo 55, 22, deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Dice, nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Esta es la versión Dios habla hoy. Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. O sea, yo entiendo que confiar en las promesas de Dios para mí como hija de Dios es una obligación. Es una ordenanza de mi Padre que está en los cielos, de que yo confíe en Él, que yo deje mis cargas, que yo deje mis preocupaciones, porque Él es el que se encarga de resolverlas. Mientras yo las siga llevando, voy a seguir llena de ansiedad. Mientras yo quiera resolver mis problemas, voy a seguir llena de ansiedad. Mientras yo no las descargue, por eso dice, echen sus preocupaciones, echen sus ansiedades sobre mí, porque yo cuido de ustedes. Y saben, no hay cosa más maravillosa que decirle, Señor, aquí está este problema, yo no lo puedo resolver, así que encárgate tú. Eso nos quita esos pesos, nos quita toda ansiedad, todo temor que podamos sentir. Yo creo que Él le place cuando nosotros hacemos eso, porque dice, mi hija confía en mí, ella cree en mí, y ¿sabe qué hace? Nos abraza, nos consuela, nos llena de su amor y de la seguridad de que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Yo puedo caminar entonces por fe y no por vista, porque muchas veces no puedo seguir dando pasos en medio de las circunstancias difíciles, porque estoy viendo todo lo que está pasando a mi alrededor, pero no pongo mi mirada en Él. Yo creo que es tiempo de poner nuestra mirada en Él, dicen el autor y el consumador de nuestra fe, porque Él es el único que puede resolver nuestros problemas. La palabra dice en Lucas 1:37, esta es la traducción de la Biblia, la Pasión en inglés. Me gustó mucho cómo lo dice, porque lo deja más claro. Dice, ni una sola promesa de Dios está vacía de poder. Nada
es imposible para Dios. Y yo lo creo porque su palabra dice es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Aferrarnos a esas promesas y comenzar a declararlas. Es cambiar la confesión, es yo misma profetizarle a mis circunstancias como lo hizo Ezequiel cuando Dios lo lleva a ese valle de huesos secos. ¿Sabe? El pueblo de Israel estaba diciendo, estamos perdidos y no tenemos esperanza. Y Dios les manda al profeta Ezequiel y lo que él tuvo ahí una visión en ese lugar fue de un valle de huesos secos, era un cementerio, todo estaba estéril, muerto, sin vida. Y el Señor le dice, habla mi palabra. Mire, habla mi palabra. Y luego llama al Espíritu de Dios que venga y sople de los cuatro vientos ese aliento de vida y resurrección. Y esta es una estrategia. A mí me ha funcionado. Cuando en momentos difíciles he necesitado, lo que puedo decir es declarar la palabra, declarar las promesas de Dios a la circunstancia, ya sea enfermedad, necesidad económica, cualquier cosa que yo esté pasando. Y sabe, le digo, Señor, que tu espíritu sople, que esta palabra no vuelva vacía. Y yo he visto milagros asombrosos ocurrir mientras yo hago esas declaraciones de las promesas de Dios sobre mi problema. ¿Por qué? Porque su palabra no vuelve vacía, dice Isaías 55, sino que cumple el propósito para el cual está siendo enviada. Entonces, hoy más que nunca necesitamos depender de la palabra de Dios. A principios de este año yo le decía, Señor, ¿qué hay para este año? Porque después de un año turbulento como fue el año 2021, ¿y sabe qué me dijo el Señor? Edifica la casa del futuro, porque vienen tiempos turbulentos, no es que no vaya a haber situaciones difíciles, al contrario, creo que van a ser más difíciles todavía, pero el Señor me dijo, edifica la casa del futuro, fundamentada en mi palabra. Me llevó a aquel pasaje que está en Mateo, donde dice que un hombre edificó su casa sobre la roca, otro la edificó, el hombre necio la edificó sobre la arena. Vinieron vientos y tempestades, y aquella casa que el hombre sabio edificó sobre la roca, dice que no cayó. Y creo que estos son tiempos difíciles, están profetizados en la palabra de Dios, pero lo que necesitamos es aferrarnos a las promesas de su palabra, es cimentar nuestra casa sobre la roca que es Cristo, para estar preparados para que cuando vengan esas tormentas, nosotros las podamos resistir con firmeza. Es estar firme, voy a estar firme. ¿Por qué? Porque estoy parada en la roca que es Cristo. Es una roca inconmovible que ha aplastado la ansiedad, el temor, la incertidumbre, la depresión, cualquier cosa que el enemigo quiera traer a mi vida. Entonces, no importa lo que estemos afrontando, nada es difícil y nada es demasiado pequeño para Dios. Y lo puedo decir ahora con mucha autoridad espiritual. Porque después de 5 días en el hospital, después de una cirugía, el médico viene con la patología y me dice, May, no hay, la patología no revela células cancerígenas en su cuerpo. Y yo puedo ver cómo la fidelidad de Dios, el confiar en Él, el tener esa paz, nunca llené mi mente de pensamientos negativos, nunca dije, bueno, aquí terminó todo, Maggie se va a morir, nunca hice, bueno, voy a hacer unas cartas de despedida mejor para mis hijos, nunca pensé nada negativo, sino que aferrada a esas promesas, tenía tanta seguridad de que iba a salir victoriosa de esta prueba, que esta prueba solo iba a sacar lo mejor de mí, y así fue. Entonces, cada promesa escrita en la palabra de Dios es segura, y a través de estas promesas nosotros tenemos no solo acceso, ¿verdad?, a todo lo que Él promete, sino que tenemos esa seguridad que nos da nuestra fe de que Él las va a cumplir. Pero necesitamos realmente conocer cuáles son esas promesas. Muchos hemos abandonado, ¿verdad?, el leer la palabra de Dios, y sabe, retómela, vuelva, ¿verdad?, a su Biblia y empiece a leer todo lo que Dios tiene escrito ahí para usted. ¿Por qué? Porque le va a dar fe en una temporada difícil, precisamente con la presentación
del nuevo libro que salió el mes pasado que se llama Una madre de rodillas. Mi hijo, Benji, está soltero, por si hay alguna chica soltera por aquí. Estoy buscando una nuera. Sabe que él daba testimonio y él contaba que en una época dura que vivimos de pérdida económica, perdimos todo económicamente hablando, había días que no teníamos para comer. Sabe que yo escribía las promesas para mis hijos y para mi familia, las escribía por como son las cartas de Maggie, en ese tiempo eran post-it, ¿verdad? Eran los cuadritos pequeños y yo se las pegaba, ¿verdad? A ellos en su habitación, en sus paredes, y las pegaba por donde yo podía. Y él en cierta oportunidad me dijo que, mami, qué mística eres, ¿verdad? En ese momento él no lo entendió, pero después él lo entendió y él pudo ver el cumplimiento de esas promesas. Y él daba testimonio y decía, ahora el que hace papelitos soy yo, porque aprendí la fe a través de mi mamá, nunca dudó, nunca se desesperó, siempre creyó en que esas promesas iban a tener cumplimiento. Y sabe, ni una de esas promesas dejó de cumplirse, ni una sola. Y sigo teniendo mi cartelito ahí en mi lugar de oración y ahí escribo, porque traigo mis peticiones, como dice el Señor, que echemos nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones sobre Él. Traiga sus peticiones, escríbalas, las pego ahí y sabe, lo más hermoso es cuando pasa el tiempo y puedo quitarla y tengo otro lugar donde pongo promesas cumplidas y las pongo ahí y veo cuán bueno ha sido Dios, cuán maravilloso, cuán misericordioso ha sido conmigo y con mi familia, cumpliendo cada promesa. Entonces, Él es fiel y definitivamente su deseo no es que vivamos ansiosas, preocupadas, sino que seamos mujeres de fe, mujeres aferradas. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres somos esos pilares que sostiene la familia. Si nosotras nos debilitamos, esos hogares se convierten en ruinas. Y nuestros hijos aprenden de nosotras. Somos cartas abiertas donde nuestros hijos aprenden. ¿Y qué les vamos a heredar? ¿Les vamos a heredar nuestros miedos, nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestra ansiedad? ¿O les vamos a heredar la seguridad de la palabra de Dios? Les vamos a heredar un legado espiritual que perdure, que cuando nosotras ya no estemos, sea para ellos como un perfume, que lo pueden sentir y decir, mi mamá era una mujer de fe. Yo siempre la vi firme, siempre la vi confiada, siempre la vi segura, pero si están viendo una mujer ansiosa, temerosa, no sé qué van a decir de nosotras en el futuro. Entonces las promesas de Dios están escritas ahí en la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay muchas promesas de Dios para nosotros. Al examinar la palabra, nosotros descubrimos que son numerosas las promesas de Dios y asombrosas, más de lo que nosotros podemos imaginar. Yo creo que para activar esas promesas de Dios necesitamos aceptarlas, necesitamos hablarlas. Dice Romanos 10, del 10 al 11, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Ese es el poder de la palabra de Dios. Las promesas de Dios son seguras y prevalecen para aquellos que las creen. Y dice que Dios nunca nos va a defraudar. Entonces, habrá problemas, habrá sacudidas, habrá caos por toda la tierra que van a desafiar la palabra de Dios, que van a desafiar los caminos de Dios, pero nosotras vamos a permanecer firmes en su palabra, firmes en sus promesas, viviendo a través de sus promesas. Dice la palabra en 2 Pedro 1:4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en esa naturaleza divina. Mire qué hermoso, que lleguemos a tener parte en esa naturaleza divina. Para eso están ahí las promesas. Eso dice la palabra. Entonces, mis amadas,
El Salmo 84:11 dice, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo correcto. ¿Y sabe qué me enseña esto a mí? Que la ansiedad no es mi porción. Filipenses 4:6-7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que yo sé que muchas están luchando en este momento con la ansiedad. Y yo creo que estos dos consejos prácticos te van a ayudar a poder tomarlos en cuenta hoy y decir a partir de hoy yo los voy a poner en práctica porque voy a salir de este estado de ansiedad. La paz del Señor es nuestra porción, no la ansiedad. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. Hace unos días yo estaba escuchando una prédica de T.D. Jakes y él hablaba precisamente de esto y él decía, tal vez no tienes una gran fe, pero tienes un poquito de fe, un granito de fe y eso es suficiente. Tal vez no, tu llama pues se apagó, ¿verdad? Te has alejado tanto del Señor por causa de las circunstancias, del desánimo, ya no oras, ya no lees la palabra, ya no lo buscas, ya no lo alabas. Y él decía, si hay un pábilo humeante ahí en esa mecha, todavía eso puede prender fuego. Y mientras tú le adoras, decía, no necesitas estar en el grupo de alabanza de tu iglesia. Mientras estás lavando platos, tú puedes adorarle y Él va a ver esa adoración, Él va a ver ese corazón que lo anhela, ese corazón que lo necesita y Él te va a sacar de esos estados de ansiedad, de crisis en el que puedas estar. Así que el Señor quiere animarte hoy a no asumir la ansiedad como parte de tu identidad, sino que el Señor está trayendo hoy a cada una de nosotras una revelación de su identidad, de quién es Él. Y Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y la Biblia lo dice, el Salmo 100 lo dice, hasta 1000 generaciones. Entonces, necesitamos derribar ese gigante de la ansiedad. Y nosotros necesitamos invitarlo a que Él ocupe, ¿verdad? Esas áreas donde hay ansiedad en nuestra mente, en nuestro corazón. Y definitivamente Dios no te condena por sentir ansiedad. Él lo dejó en su palabra porque Él sabía que necesitarías, ¿verdad? Saber cómo salir de la ansiedad. Lo único que necesitas es quizás hoy arrepentirte por tomar el control, arrepentirte por no confiar en Él, arrepentirte por darle lugar a la ansiedad y la preocupación para que entonces esos grilletes y esas fortalezas de la ansiedad se puedan romper en tu vida. Porque dice la palabra en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que Él quiere llenar hoy tu mente con cosas buenas. Llénate de la palabra, llénate de sus promesas y tú vas a experimentar esa paz. Yo quiero que hoy, ahí donde tú estás, puedas cerrar tus ojos un momento y que podamos convenirnos. Aquí hay muchas mujeres, todas estamos aquí de común acuerdo para levantarnos unas a otras, interceder unas por otras. Y creo que el Señor hoy nos quiere liberar de la ansiedad. Él quiere que hoy tengamos la seguridad de que vienen días buenos, porque dice la palabra, nada bueno nos va a negar el Señor. Y sabe, tengo mucha expectativa de lo que está por venir, porque el Señor ha prometido volver a llenar nuestra boca de risas y nuestros labios de alabanza. Hay muchas cosas maravillosas que el Señor ha estado hablando y profetizando, confirmando a mi corazón de que vienen días de restitución, de restauración. Definitivamente fuimos pasados por fuego, pero Él es un Dios que restaura, es un Dios que levanta. Así que afírmate en sus promesas para volver a tener paz. Y yo quiero hoy orar por ti. Así que Padre, gracias, porque tú conoces el corazón de cada una de tus hijas.
Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecirlas hoy. Yo quiero hacer una oración. Si tú te alejaste de Él o quizás no lo has conocido con esa identidad de Padre bueno, quizás nunca le has abierto las puertas de tu corazón, pero necesitabas hoy una palabra de ánimo para salir de la ansiedad en la que has estado. Yo quiero invitarte a que hoy le abras tu corazón a Jesús y que hagas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, aquí estoy delante de ti. Reconozco que he estado llena de ansiedad, llena de temor, llena de incertidumbre, pero hoy, Señor, quiero que mis ojos sean abiertos a la realidad de quién eres tú para mí. Así que yo te abro las puertas de mi corazón. Te hago el Señor de mi vida. Perdona, Señor, mis pecados. Hoy apelo a ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Y te abro mi corazón, Señor, para que tú no solo lo llenes de paz, sino que tú puedas ocupar, Señor, ese trono en mi corazón. Es el lugar, Señor, que tal vez ha estado lleno de ansiedad, de preocupación, de angustia. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, y lo llene para que yo pueda rebosar de paz y de gozo. Así que te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y si tú hiciste esta oración, tal vez por primera vez, por segunda vez, puedes escribir en el chat para que podamos seguir orando por ti. Y yo quiero hacer una oración hoy por aquellas que sí creemos en Jesús, es el Señor de nuestra vida, estamos en comunión con Él, pero no podemos evitar muchas veces estar preocupadas, ansiosas, angustiadas. Así que yo quiero hoy bendecirte con paz, yo quiero hoy orar y que en el nombre de Jesús, a partir de hoy, puedas pasar más tiempo en su presencia, puedas pasar más tiempo en oración, en adoración, para que venga a tu corazón, a tu alma, una sanidad profunda y tú puedas experimentar no solo una renovación de tu visión, sino una esperanza renovada, que pueda resurgir en ti la valentía, el gozo y la fuerza que solo Jesús te puede dar. Así que, Padre, gracias por cada mujer que hoy está aquí, Señor, que hoy se ha conectado. Señor, gracias porque tú estás aquí, Espíritu Santo. Entra a cada hogar donde está, Señor, cada una de tus hijas. Y Padre, que tu Espíritu Santo las abrace, las consuele, las levante. Padre, la ansiedad ha debilitado a muchas de tus hijas, Señor. Ha enfermado sus corazones y ha enfermado sus cuerpos, pero yo te pido que hoy vengas y las fortalezcas, que sea la fuerza de tu Espíritu, Señor, la que eche fuera, Señor, todo temor, toda ansiedad, toda duda, todo aquello que haya venido a minar sus fuerzas, a atormentar su alma con ansiedad, Señor. Tú eres sanador, Señor, esa es tu naturaleza. Y hoy en el nombre de Jesús te pido, Padre, que tu paz rodee su mente, su espíritu, Señor. Que en el nombre de Jesús no tengan, Señor, espíritu de temor, sino de poder, de amor, una mente sana, Señor. Que puedan transportar la unción de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús renunciamos hoy al peso de cargas adicionales, esas cargas que no debemos de llevar, Señor, porque tú dijiste que las echemos sobre ti, porque tú cuidas de nosotras. Señor, toma el control hoy de todo estrés indebido, de toda ansiedad, todo temor, todo conflicto, Señor, en el corazón de tus hijas, y que en el nombre de Jesús, por la unción de tu Espíritu, se pudran estos yugos, Señor. Tu palabra, Señor, dice en Isaías 52, rompe las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión, y ponte tus vestiduras de fiesta, porque no volverá a entrar en ti incircunciso ni impuro. Padre, que hoy se rompan esos yugos, esos mantos de tristeza, esos mantos, Señor, de dolor que muchos han estado llevando, Señor, y que los ha dejado, Señor, en esas cárceles, Señor, de temor, de incredulidad, Señor. Que en el nombre de Jesús hoy sean libres, Señor, que venga sobre ella la dulzura de tu gozo y el fluir de tu Santo Espíritu, Señor. Que en el nombre de Jesús, Señor, toda influencia que el enemigo está tratando de hacer que persista, no solo en su mente, sino en su corazón, Señor, hoy sea puesta bajo la sangre de Jesús, Padre. Que todas puedan tener una mente, Señor, clara. Renueva su visión, Señor. Abre los ojos de su mente, de su corazón, para que venga un espíritu de sabiduría y de revelación y
te conozcan mejor, te conozcan como un Padre bueno, conozcan, Señor, tus promesas que son fieles y son verdaderas, Señor. Padre, que puedan estar firmes, Señor, en tu voluntad para cada una de ellas, que es buena, es agradable y es perfecta. Así que en el nombre de Jesús yo declaro que toda confusión se va, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Que todo aquello que está minando sus fuerzas, Señor, toda aquella preocupación, toda aquella angustia, Señor, hoy sea quitada, Padre, por la unción de tu Espíritu. Pudre los yugos, Señor. Tu palabra dice en aquel tiempo: romperé los yugos que mi pueblo lleva sobre su cuello y romperé sus coyuntas. Y tú nos quieres caminando en libertad, Señor, así que yo hablo libertad a cada una de tus hijas hoy. Que ahí donde está tu Espíritu las toque, Señor. Que ahí donde está tu Espíritu, Señor, sea el que venga, una unción sobre ellas desde su cabeza hasta sus pies, que se sientan, Señor, abrazadas por tu presencia y que se vaya toda duda, todo temor, Señor, porque tú eres un Dios de milagros. Yo declaro milagros creativos y sobrenaturales por causa de su fe, por causa de su obediencia a cada hogar, Señor. Que los problemas que no habían sido resueltos ahora, Señor, empiecen a venir soluciones divinas, Señor. Que ahora en el nombre de Jesús, Señor, reciban una medida nueva de fe para creer que para ti no hay nada que sea imposible. Yo hablo vida a los cuerpos enfermos, Señor. Yo hablo vida a las finanzas, donde hay carencia de trabajo, Señor. Yo hablo vida a las familias, a los matrimonios rotos. Hablo, Señor, a cada mujer, Señor, que tal vez está ahora, Señor, sintiéndose desanimada, Señor. Renuévala, Padre, levántala, que podamos ser esos pilares fuertes que sostienen nuestra familia, Señor. Que en el nombre de Jesús este sea un día nuevo. Dale vuelta hoy, Señor, a la hoja donde estaba escrito el dolor, la angustia, la incertidumbre, Señor. Y dale vuelta hoy, Señor, y que se escriba un día nuevo, un día de victoria, un día de gozo. Señor, que el fruto de tu Espíritu empiece a ser evidente en cada una de nosotras, que podamos rebosar de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, Señor, y que en el nombre de Jesús, Señor, este sea un día nuevo, que se abra para cada una de tus hijas una nueva temporada, Señor, una temporada de gozo, que su boca se vuelva a llenar de risas, Padre, como lo dice el Salmo 126, cuando el Señor nos haga volver de la cautividad, nuestra boca se llenará de risas. Rompe el poder del cautiverio donde la ansiedad nos ha metido, Señor, y que podamos disfrutar de esa libertad que solo tú nos puedes dar, que podamos vivir, Señor, como mujeres plenas, como mujeres, Señor, llenas de tu amor, Señor, porque no hay nada, Señor, que sea imposible para ti. Hoy ponemos toda angustia, toda preocupación, todo problema y toda carga a tus pies, como tú lo demandas, Señor, porque tenemos la seguridad que tú cuidas de nosotras, Señor, y que lo seguirás haciendo, Padre, para la gloria de tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.